Pichincha Universal, generando noticias. El doctor Eduardo Villasís, encargado de los internos rotativos de la Universidad Central del Ecuador, está con nosotros. Los jóvenes estudiantes internos rotativos se concentraron la mañana de ayer en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. Mantienen su pedido a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que se pronuncien sobre la derogatoria del acuerdo interministerial que establece una reducción de su estipendio. Ustedes recordarán, abordamos este tema en algún momento acá en Punto Noticias, y lo que nos dijo el Ministerio de Salud Pública es la academia debe hacerse cargo de esos costos. ¿Cuál es la valoración que usted hace sobre el tema? Y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá en representación del señor rector, dado que él tuvo en su agenda otras actividades. Y bueno, quiero comentarle de que yo estoy a cargo del internado rotativo alrededor de unos 5 años y conozco bastante bien, no solamente por estar a cargo del internado, sino porque en algún momento yo también fui interno rotativo. Por lo tanto, tengo razones suficientes para la opinión que yo pueda darles. Y no quisiera dejar pasar lo que usted acaba de mencionar, es decir, lo que usted dice respecto al tema del estipendio y que nosotros tenemos que hacernos cargos en el caso de que... Así dijo en su momento el Ministerio de Salud Pública. Pero justamente tuvimos la oportunidad de rebatir en su momento, en ese momento la doctora Verónica Espinosa estuvo al frente, nos había dado la entrevista el 1 de mayo, cuando ya estaban las cosas hechas, porque el acuerdo, mal llamado acuerdo entre dos ministerios, uno de ellos que nunca se tuvo que ver con nosotros como internos, porque cuando usted le pregunta ¿dónde están las vacaciones? ¿Dónde está el 13º, 14º? Dicen, no, ustedes no pertenecen, es un estipendio, es una beca, etcétera. Por tanto, ¿qué tenía que hacer un Ministerio de Trabajo ahí? Correcto. Entonces, eso ya se le reclamó a la ministra en su momento y se le hizo ver que no puede hacer un acuerdo en dos partes, una de ellas con un ministro encargado inclusive, y no con el tercer parte más importante, que es la universidad o la academia. Entonces, sin embargo, pues estamos ahora sufriendo las consecuencias. ¿Pero qué pasó a partir de entonces? Bueno, entonces ahí se le explicó muy bien a la doctora, ministra, y ahora hago la aclaración a la gente y a los radioescuchas de que nosotros no ponemos los cupos, es decir, nosotros como una entidad del Estado, nosotros recibimos los cupos que el CNESID nos manda. Para que tenga usted una idea, de 30,000 estudiantes que postulan para la carrera de medicina en la Universidad Central, solamente tenemos capacidad de 150, sin embargo nunca nos respetaron eso. En esa corte que dijimos 150 son los cupos de los 30,000 postulantes, nos mandaron 200. Cuando nosotros hicimos nuestros ajustes para esos 200, en la siguiente corte nos mandaron 250. Y hemos terminado la preparación del preuniversitario con 280. Eso significa que nosotros seguimos aumentando, no nosotros, sino una entidad también del Estado. Ya, pero ¿qué está pasando en el sistema? Solamente para hacer un breve paréntesis en esta parte que es importante, porque es la universidad la que digamos, abre el límite de los cupos. Pero ¿cierto? No se respeta. Pero ya, ¿por qué? Eso tendríamos que preguntar al CNESID. Un problema pero no sé si ustedes lo habrán detectado, es un problema del sistema, es un problema del sistema, problema de las autoridades de que tienen, porque a nosotros no nos mandan los cupos, dicen, usted tiene que trabajar con estos. Ahora, yo le pregunto, nosotros nos dan 280, en este momento nosotros estamos con un promedio de 230, 240, y supuestamente no alcanza el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con los 280? Yo no escogí ese cupo. Yo escogí 200, yo escogí 150, pero no escogí. ¿Y cómo hago yo con eso? O sea, usted le da el presupuesto y las características para 150 cupos. Y si le mandan 280, o sea, claramente hay un 130%. Y después, bueno, en este acuerdo, ahí ellos hablan de que debería también ser planificado en base a lo que se requiere el país y a lo que requiere y a los fondos del Estado. Sí. Y cuando nosotros rebasemos de eso, que las universidades se encarguen de eso y que busquemos los fondos. Es decir, no entendemos, porque somos una entidad estatal. Tal vez eso regiría para las universidades privadas, en las que si se abre más plazas, hay un ingreso. Y una pregunta también surge acá. A ver, existe alrededor de más de 20 universidades que trabajan con medicina, o sea, que producen médicos. La Universidad Central produce el 30% de todos los 2,000 y pico de médicos que salen anualmente.
Se supone que ya estamos llegando a un tope, pero la práctica nos dice que necesitamos más. Entonces, ¿qué pasa con quién da esos permisos para que se formen nuevas escuelas de medicina? Si estamos diciendo que estamos sobre ese cupo, ¿no debería entonces controlar eso? ¿El CES? El CES, CENESID, las instituciones donde dicen, bueno, mire, medicina ya no, busque otra carrera, busque otras especialidades. Es decir, es todo un conjunto de cosas que se han dado y que en el caso de Mayo, la ministra de ese entonces se vio desbordada porque la Universidad de Guayaquil, con cortes retrasadas, le sumaron más de 1.500 internos que no sabía qué hacer. Y se le aclaró a su momento también a la señora ministra, se le dijo, a nosotros nos piden la proyección con 2 años atrás. Si nosotros damos esa proyección, pregunten por qué pasó con esas universidades que no dieron o no se tomó en cuenta, es que por conflictos ajenos a los estudiantes se retrasó 2 cortes, 3 cortes, y que de un momento dado salieron todas esas cortes a incrementar ya un tope de presupuesto. Eso, bueno, se está viendo entonces que hay unas fallas en el sistema, unas negligencias que parece que están pasando su efecto. Por supuesto, de hecho, cuando tuvimos la oportunidad de estar a nivel de los asambleístas en una mesa que nos recibieron, pues le hicieron ver en ese momento al viceministro, al doctor... Bonilla en su momento. No, el doctor... se me va ahorita el nombre, el viceministro de la doctora Verónica Espinosa, de Salud Pública. De Salud Pública, se le hizo ver que hubo una mala planificación, desgraciadamente es una mala planificación, y también se le hizo ver que ese presupuesto que corresponde, se mencionó alrededor de 12 millones, comparado con los 2.000 millones que le entrega como presupuesto al Estado, viene a ser un presupuesto por debajo del 10%. Entonces no puede ser que un 10% o menos de un 10% tenga que ver mucho en cuanto al cuadre de cuentas que tiene que manejar el ministerio. Carlos Durán, así es. Ya, ahora, los estudiantes se apostaron ayer a las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín. El acuerdo ministerial 0345 es el que estamos aludiendo. Señala la reducción del salario de los estudiantes de $591 a 394, un básico, ¿verdad? 33,33% del total del sueldo que actualmente están ganando los internos rotativos. Bueno, hemos abordado el tema de que la universidad ya se hace bastante cargo de los costos del excedente de estudiantes que están recibiendo. Por tanto, mal harían en tomar también el estipendio como uno de sus temas a cargo. Pero y entonces, ¿qué dice el Ministerio de Salud Pública? ¿Va a haber algún tipo de negociación adicional para que el Estado vuelva a hacerse cargo del tema o se va a quedar así intacto? Desafortunadamente, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado durante todo este tiempo. Bueno, el último, dado por este acuerdo, hubo las últimas reuniones, se llegó a hacer algunas reuniones con las autoridades de salud del país y los rectores y juntamente con el ministerio, y ahí se determinó que la Corte, que estaría en este caso que empezó en mayo, no había ningún problema, pero que a futuro, si es la Corte de ahora, de septiembre, estaríamos con la rebaja del estipendio. Para evitar eso, se mencionó de que se iba a hacer mesas de trabajo en la que se pueda exponer las diferentes entidades, puedan indicar qué podría hacer para conseguir fondos y que esto no sea un problema año tras año o corte tras corte. A esas reuniones, el Ministerio del Trabajo, que es uno de los que intervinieron en este acuerdo, no se presentó. De las reuniones que se supone que debía haber al menos 2 por mes, solamente a 2 asistió personal de tercera jerarquía del Ministerio de Salud Pública y obviamente con nuestras universidades. La Universidad Central, a cargo del señor rector, el doctor Fernando Sempártegui, envió ya a la Constitución un proyecto de ley para que esto funcione. Pero todas estas cosas van a salir a largo plazo. Esperemos de que esto de alguna manera se solucione a futuro. Yo tengo una idea, por ejemplo, para cubrir estos gastos. ¿Cuál? Mire, yo tuve la oportunidad de estar trabajando como dirigente de un hospital privado
en el que yo tuve la oportunidad de ver que en el tema en ese momento el SOAD y todo esto, este seguro de accidentes en su momento generaba alrededor de 60 millones. Y ese año de accidentes nos indicaron que había habido más o menos con el pago a los hospitales, a terapias intensivas, a los deudos en el caso de muerte, etcétera, no pasó de 20 millones. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó con los 40? En ese momento se crearon empresas fantasmas. Y quedaron solo las tradicionales haciéndose cargo de esto. Y usted sabe últimamente que nosotros pagamos en nuestra matrícula del auto, pagamos a la Dirección General de Tránsito. Claro. Si nosotros averiguáramos qué está pasando con esto, seguro que hay un vuelto que bien podría utilizarse, porque el interno es el primero que recibe a los pacientes accidentados. ¿A nadie se le ocurre eso? No sé, yo espero que sí. Ahora, vamos a suponer que se entregue lo mismo que entra, lo mismo que sale. Está perfecto. Se podría incrementar $1 en esa matrícula y estaría garantizado. No, es una de las ideas que yo puedo plantear, pero hay muchas otras, ¿no? ¿Por qué concluyo con lo siguiente? ¿Cuál es el trabajo de un interno? ¿Cuántas horas dedica? Y ahí sí me van a perdonar el caso personal, pero tengo una hermana médica que sé cómo se sacrifica. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, porque, mire, la opinión pública dicen, ¿por qué le pagan si todavía es estudiante, por qué le están pagando? Nosotros hacemos prácticas prácticamente desde segundo año, y esas prácticas obviamente no son remuneradas. Trabajamos en los hospitales, de alguna manera damos nuestro apoyo a los pacientes, mientras nos vamos preparando con las distintas especialidades, vamos también colaborando con los pacientes, porque hay que decir la verdad, los hospitales funcionan en base a este grupo importante de personas, de estudiantes de todas las universidades. Bueno, jornadas larguísimas. Bueno, cuando nosotros llegamos al internado rotativo, y ya obligatoriamente, tenemos que cumplir guardias cada cuarto día de 24 horas. Ahora, esas 24 horas no terminan ahí. La normativa que está en el registro oficial del 2014 nos dice claramente que al cabo de una guardia de 24 horas, el interno o posgradista, porque también esto rige para los posgradistas, debe retirarse, entregó su guardia, entregó su paciente y debe retirarse. Generalmente no ocurre eso. No ocurre, ¿por qué? Porque es usted su paciente y quiere incluso ver cómo termina la cosa. Y tiene otras actividades pendientes que le quedaron y termina en el mejor de los casos saliendo a las 6 de la tarde. Por lo tanto, son guardias de 36 horas. Wow. ¿Sí? Y en algunas instituciones, incluso por la cantidad de pacientes que hay, ejemplo, Maternidad de Ciudad y Hora, las guardias no es cada cuarto día, se descansa esa noche, al día siguiente tienes de vuelta guardia. Obviamente son rotaciones pequeñas que uno dice, bueno, no importa, pero aprendí, me fortalecí mis conocimientos. Esas son las cosas. Total, estamos diciendo que en promedio un interno rotativo trabaja 80 horas. Y 80 horas estamos al doble de lo que deberíamos trabajar. Ahora, se ha pensado con esta reducción del estipendio, se ha pensado en la reducción de horas. Dice, está bien, entonces que trabaje también 40 horas. Viene a las 8, se va a las 2, 3, 4 de la tarde, según como sea. Eso creo yo, personalmente, como padre de los internos, que no es conveniente. Porque la formación de uno tiene que ser integral, completa. Entonces usted no puede terminar siendo un médico de consultorio. Entonces eso no es recomendable. Así está pero por presión al menos capaz que se quiere implementar esa medida. Por cierto, hoy la Asociación de Estudiantes de la Salud del Ecuador hizo un llamado a 2 movilizaciones convocadas para este miércoles 4 de septiembre en la Cruz del Papa, en el Parque de la Carolina, y el jueves, mañana, en el Parque El Arbolito. Sí, sobre todo la de mañana, me gustaría, aprovechando lo que usted acaba de mencionar, hacer una invitación para que esté la ciudadanía, que estén toda la gente que fue echada de los hospitales. Sí, la burocracia se incrementó, pero la burocracia de alguna manera también es un mal bueno, digamos así. ¿Por qué? Porque es la única manera. No quiso decir mal necesario. Mal necesario. Esa fue la palabra, claro. Mal necesario. Claro. Porque de alguna manera usted está llevando un pan a su casa en forma digna.
¿no? Sí. Entonces, el problema es que salgan médicos, ¿no? 2.500 médicos. Y bueno, tendríamos que hablar también algunas otras cosas respecto a la contratación de médicos extranjeros. Yo hice el posgrado en Argentina y yo fui bien recibido y yo quité un lugar, quizá algún argentino, pero me preparé para eso. En cambio acá el problema es que no vemos eso. Yo no he estado conviviendo con médicos extranjeros, pero mis colegas dicen, ¿no? Jefes de servicio de cirugía laparoscópica, donde por primera vez ven un laparoscopio aquí en el Ecuador. Entonces, pero eso puede ser muy grave. Gravísimo, gravísimo. Y de hecho eso se ha denunciado en su momento, pero esas cosas como... ¿Y eso por qué? ¿Porque se les paga menos? Por supuesto. Por supuesto. O sea, el Estado empieza ya a desarrollar prácticas de lo privado, porque, perdóneme, yo he visto eso en muchos sectores privados, en centros de salud, en donde se paga menos, pero tiene un perfil médico de menor rango. Por supuesto. Con el respeto que merece cada profesional. Yo diría, ¿por qué no les obligan a ellos a hacer medicatura rural para que tengan su matrícula habilitada? ¿Por qué no le piden que haga internado rotativo? ¿Sí? Para probarlo, y si es que viene con menos capacidad, que se forme. ¿Por qué no hacemos eso? Porque ellos vienen directamente y no tienen la obligación de hacer medicatura rural. Entonces ahí hay algunas cosas que no están adecuadas. Ustedes nos pueden pasar, doctor, más allá de documentación, una ayuda a memoria en donde expresen y se hagan cargo de este tema, porque podría tener ciertas implicaciones de salud pública. Por supuesto, sí. Por favor, que nos haga llegar. Ajá. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Qué pena porque hay muchas cosas por decir. Cierre, por favor, con lo que usted estime más conveniente. Lo más importante de esto es que el internado rotativo es, por ahora, uno de los programas de salud sociales que tiene el ministerio. El segundo es vacunación y el tercero es medicatura rural. Después de eso, realmente, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué está haciendo el de actual? ¿Qué hará el futuro? Nada. Porque aunque usted tenga hospitales, tenga tomógrafos, ambulancias, etcétera, usted no da una atención social global como es internado rotativo, vacunación y rural. Y están atentando contra el primero, contra el internado rotativo. El interno rotativo es el primero que le recibe al paciente y el último en entregarle al paciente. Es decir, va a verle las 24, 48 horas ese interno, ese futuro médico. Y nosotros estamos atentando a eso. El día, señorita periodista, sí, por favor, porque le iba a preguntar la hora. El día en que se incremente el número de profesionales y usted tenga 3 guardias de 8 horas con tratantes especializados, tal vez no necesiten internos rotativos, ¿no? Pero si usted va a un hospital del Estado a las 8 de la noche, no digo a la medianoche, a las 8 de la noche, con una apendicitis, le dejan para el día siguiente, porque no tienen el tratante. Por supuesto. O a lo mucho está un posgradista, sin el tutor, que es un tratante. Con el riesgo que se muera la En víctima. cualquier hospital. Se ha cambiado, en el hospital del IES se han puesto médicos ya 24 horas y todo, pero igual las cosas complicadas quedan al día siguiente, porque ahí está el personal completo. Entonces, el día que usted llegue con una apendicitis a las 6 de la tarde, bajemos la hora, no pongamos 8, 6 de la tarde, y le operen a las 7 como debería ser, estaríamos hablando de otra salud en el país. Nos deja alarmados y no de algo que nos sorprenda, porque cuando hablamos entre familiares conocemos esta situación. Otra cosa es que se los desnude en una entrevista. Por eso le pido que hagamos seguimiento del tema. Estamos dispuestos, acá al menos a las órdenes, estamos muy cerquita de la facultad. Cuando usted desee hablar, estoy a sus órdenes. Prepárenos ese tema. Y mis colegas tienen incluso pues mucho más que decir, porque se desarmó incluso el tema epidemiológico en el país y usted debe estar al tanto también de eso porque fue noticia del diario El Comercio, ¿no? Sí, bueno, hay tantos temas que en el ámbito de salud hay que retomar. El doctor Eduardo Villasís, vocero de la Universidad Central, en este caso delegado por el señor rector, para hablar sobre el tema estipendio de los jóvenes internos rotativos y estas jornadas de 36 horas que ahora han sido castigadas prácticamente con una reducción de su salario de $591 a $394.
no vamos a desmayar hasta revertir este mal acuerdo, así que el interno rotativo nunca se cansa. Le ibas a preguntar que estas movilizaciones están convocadas ¿para qué hora? ¿Hoy y mañana? Para mediodía y igual para mañana a mediodía. Ya, mediodía de hoy en la Cruz del Papa, mañana en el Arbolito. Ojalá nos pueda recibir el ministro de Trabajo para que nos dé las explicaciones de por qué no hay este final de acuerdo, porque aparentemente la ministra de Salud había entendido las cosas. Seguramente Andrés Madero tendrá la apertura para hacerlo. ¿Le han pedido? Sí. Si usted también podría entrevistar a estas dos entidades sería ideal. A ver qué opinan, a ver por qué es esto, por qué nos ponen algo que es inconstitucional. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.